En Estados Unidos, esta guerra ya no se mide solo en kilómetros o en objetivos militares, se mide en dólares, en el precio del combustible y cada vez más en el clima político de un país que se acerca a unas elecciones decisivas, porque lo que ocurre en Oriente Medio ya está teniendo consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas. En apenas 19 días, la gasolina ha subido una media de 86 centavos por galón. Es el mayor incremento registrado desde el paso del huracán Katrina en 2005. El diésel ha superado los $5 y en estados como California, Hawái o Washington, el precio ya rebasa los $6 por galón. Un aumento rápido, visible y con un efecto directo en la economía familiar. El precio del petróleo está por las nubes. Desde Washington, el mensaje es claro. Se trata de una situación transitoria. ¿Cuánto tiempo deberían esperar los estadounidenses que los precios de la gasolina se mantengan altos? ¿Hablamos de semanas? ¿Hablamos de meses? ¿O simplemente no lo sabemos todavía? Creo que este conflicto sin duda terminará en las próximas semanas, o incluso antes. Pero el conflicto terminará en las próximas semanas y veremos una recuperación de la oferta y posteriormente una bajada de los precios. El vicepresidente, por otra parte, reconocía en las últimas horas que puede empeorar. Sí, tenemos un camino difícil por delante en las próximas semanas, pero es temporal. Una advertencia que combina cautela con una promesa implícita, que los efectos pasarán pronto. Sin embargo, los propios datos del gobierno dibujan un escenario diferente. La Agencia de Información de Energía, dependiente del Departamento de Energía que dirige Wright, ofrece una previsión mucho más conservadora. Según sus estimaciones, el precio no descenderá por debajo de los $3 por galón, al menos hasta finales de 2027. Una diferencia que introduce incertidumbre en los mercados que ven subir los precios del crudo. El Tesoro hace control de daños y planea suplir la escasez que provoca el cierre del estrecho de Hormuz, al menos de momento. Eliminamos las sanciones al petróleo ruso. Sabíamos que había unos 130 millones de barriles en el agua. Y bueno, creamos un suministro además del estrecho de Hormuz. Así que anticipamos esto. Sabíamos que podría haber un punto de estrangulamiento temporal allí. Y quiero enfatizar lo de temporal. Y que teníamos 130 millones de barriles de almacenamiento flotando en el agua. En los próximos días, podríamos eliminar las sanciones al petróleo iraní que está ya en el mar. Son unos 140 millones de barriles. Así que, dependiendo de cómo se cuente, eso representa entre 10 días y 2 semanas de suministro que los iraníes han estado enviando. Todo eso habría ido a China. En esencia, usaremos los barriles iraníes contra los propios iraníes para mantener el precio bajo durante los próximos 10 o 14 días, mientras continuamos con esta campaña. Además, Estados Unidos liberará más crudo de sus reservas que en toda su historia. 400 millones de barriles, que ya se aprobaron la semana pasada. Y algunos países podrían hacer incluso más, según dice el secretario, que no descarta también seguir liberando petróleo de las reservas para mantener los precios bajos. Y cuando el presidente Trump dice que nuestros aliados deberían unirse a nosotros en una coalición a lo largo del estrecho de Hormuz, es porque ellos son los que necesitan este petróleo. Estados Unidos es exportador de petróleo. Y es que en el centro de esta tensión se encuentra un punto geográfico clave, el estrecho de Hormuz. El famoso estrecho de Hormuz ya. Por este corredor marítimo circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. En condiciones normales, cerca de 100 buques lo atraviesan cada día. Entre ellos, la mitad, unos 50, son petroleros. Hoy ese suministro se ha visto reducido de forma drástica. Irán ya amenazaba con hundir de una manera u otra las embarcaciones de los países que considera adversarios que pasaran por allí. Y ahora la situación se ha agravado. En las últimas horas, tras el ataque de Israel a un objetivo civil, la mayor planta de gas licuado del mundo, South Pars, Irán, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas en toda la región. Refinerías en Arabia Saudí, instalaciones en Kuwait,
infraestructura de gas natural licuado en Qatar y buques en tránsito por el Golfo. Trump ha dicho que Estados Unidos no sabía nada y que los ataques de Israel deben parar. Estas acciones, que duda cabe, han elevado el riesgo que perciben los mercados energéticos globales. El precio del petróleo Brent ha superado los $119 por barril en algunos momentos de la sesión, mientras que el West Texas ha superado los $100. Ante este escenario, varias potencias han reaccionado. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, que la primera ministra está reunida hoy con Trump o se ha reunido hace unas horas, han emitido una declaración conjunta. En ella condenan los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas y buques comerciales, pero al mismo tiempo anuncian su disposición a colaborar para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. El objetivo es claro: restablecer el suministro de petróleo y gas para estabilizar los mercados internacionales y los precios. First of all, in my contacts with allies, En primer lugar, en mis contactos con aliados en todo el territorio de la OTAN, lo que percibo y escucho es que todos coincidimos, como siempre lo hemos hecho, en que era crucial que Irán no desarrollara armamento nuclear ni misiles balísticos. Lo que Estados Unidos está haciendo actualmente es debilitar ese armamento iraní, y creo que eso es muy importante. En lo que respecta al estrecho de Hormuz, todos coinciden. Este comercio no puede permanecer cerrado. Debe reabrirse cuanto antes. Esto es crucial para la economía mundial. Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică și, după cum știți, în urmă cu o săptămână, două, România s-a poziționat clar găzduind niște echipamente defensive americane în această direcție. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat. Es decir, ha habido un giro de los países, de muchos países. En otras palabras, lo que comenzó como un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán requiere ahora la atención de las principales potencias militares del mundo, elevando el riesgo de un choque directo con Irán. Desde la OTAN el mensaje ha sido directo. Su secretario general Mark Rutte califica a Hormuz como un elemento crucial, dijo, para la economía mundial. Una frase que refleja el grado de preocupación entre los aliados. Por su parte, Irán ha dejado claro que no cederá el control del estrecho. Básicamente es su única herramienta estratégica. Sus autoridades han señalado que planean mantener semicortado el tránsito marítimo. No dejarán pasar a los países que consideren hostiles. El objetivo: presionar a Estados Unidos para que detenga los ataques y a sus aliados, encareciendo la energía. Para comprender la situación actual es necesario retroceder al inicio del conflicto. El secretario de Estado Marco Rubio ha señalado que la intervención no fue una reacción improvisada. El presidente había tomado una decisión. La decisión que tomó fue: Irán no va a poder esconderse detrás de su programa de misiles balísticos. Irán no va a poder ocultar su armamento para realizar estos ataques. Esto ya se había decidido. El presidente decidió destruir enteramente su armamento terrorista. Y lo hicimos. La respuesta es muy clara. Era solo una cuestión de cuándo. Ocurrió como operación conjunta, pero no es cuestión de si tenía intención de hacerlo o no. Según sus declaraciones, se trató de una decisión tomada con antelación, una decisión basada en la evaluación de que la amenaza iraní era insostenible y que las negociaciones no estaban dando resultados. El conflicto también se enmarca en la relación entre Estados Unidos e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu había presionado durante meses para que se tomara acción contra Irán. No obstante, fuentes estadounidenses sostienen que la decisión final correspondió a la Casa Blanca. Se ha hablado bastante de esto. El propio presidente Donald Trump afirmó que él fue el que marcó el ritmo en la operación. En la operación de los ataques iniciales, el objetivo principal de la intervención sería debilitar el armamento militar de Irán, y en particular su programa de misiles balísticos y sus capacidades ofensivas. Los aliados coinciden en señalar la importancia de evitar que el país desarrolle armamento nuclear, un punto reiterado en los contactos diplomáticos recientes. Ahora,
Además del petróleo, los ataques a las plantas de la región han reducido la exportación de gas natural licuado. Esto podría afectar a los suministros de Europa y Asia y aumentar la competencia por los envíos de los que se dispone, los envíos disponibles. En paralelo, el contexto político en Estados Unidos añade una capa más de complejidad. El país encara unas elecciones de mitad de mandato que se prevén muy disputadas. Y aunque normalmente la política exterior no suele decidir los resultados, el aumento del precio de la gasolina introduce un factor distintivo, convierte un conflicto internacional en un asunto familiar. Además, el cierre parcial del gobierno, que entra en su segundo mes, está provocando largas colas en los aeropuertos. El personal está trabajando sin cobrar y algunos empleados incluso dicen que duermen en las terminales para poder atender la demanda. Y mientras no se llegue a un acuerdo en partes que parecen irreconciliables sobre el Departamento de Seguridad Nacional, esto seguirá así. No obstante, hoy anunciaba la CNN algo llamativo. La popularidad de Trump en su base, entre los de su base, la base MAGA, goza de buena salud. A veces miras los datos de las encuestas y hay números que simplemente saltan de la pantalla hacia ti. Y este es uno de esos, porque solo echen un vistazo aquí. La visión de los republicanos del MAGA sobre Trump. ¿Lo aprueban? El 100% punto completo. Si eres miembro del MAGA y del Partido Republicano, apruebas a Donald John Trump. Un 0% dice que lo desaprueba. No hace falta ser un genio de las matemáticas para saber que no se puede subir más de 100. Él es como los Miami Dolphins de 1972. Ahora la administración también podría necesitar más dinero para sostener las operaciones militares y seguir destruyendo el armamento iraní. Pero en esto, la oposición demócrata no parece coincidir. Alguno considera que se trata de una guerra no autorizada y han señalado que no respaldarán más partidas presupuestarias. Dentro del Partido Republicano, como hemos visto, el apoyo al presidente se mantiene o está en plena forma en términos generales, aunque en fases iniciales del conflicto y sobre todo estos días, de las audiencias surgieron voces críticas como la de Joe Kent, que renunció a su cargo de jefe de contraterrorismo en protesta por la guerra de Irán. No obstante, a medida que avanzan los acontecimientos, el partido ha ido cerrando filas. El tiempo ahora es un factor determinante. El presidente llegó al poder con la promesa de apartar a Estados Unidos de las guerras en el extranjero. Asegura que no ha cambiado su misión. Esta era una amenaza que había que sofocar porque tarde o temprano crecería hasta tener el armamento suficiente para atacar suelo estadounidense. En las manifestaciones de enero, por ejemplo, el régimen iraní de los ayatolás también batió todos los récords de matanzas de los últimos tiempos. Y el presidente Trump acabó implicándose porque además, según dice, llevaba 47 años gritando muerte a Estados Unidos y cumpliendo sus amenazas. Pero ahora, si la guerra se prolonga, esa promesa de no involucrarse en una guerra también podría entrar en tensión con la realidad y convertirse en un elemento de debate político. Así que la situación actual combina varios elementos. Un conflicto militar en expansión, un cuello de botella energético global, una respuesta internacional en formación y un perjuicio económico directo sobre la población. A esto se suma un calendario político exigente. Ya estamos aquí encarando la recta final de las elecciones de mitad de mandato. Y una pregunta que sigue abierta: si se trata de una crisis puntual o del inicio de un periodo más prolongado de inestabilidad energética. Porque mientras el estrecho de Hormuz permanezca bajo presión, el equilibrio entre la guerra, la economía y la política seguirá siendo incierto. Y ese equilibrio es ahora mismo una de las variables que más estamos observando desde todas las partes del mundo. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando.
Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.